Esta sesión está dedicada a qué estamos haciendo y qué pueden hacer las instituciones con las políticas de economía feminista. Y teníamos a 3 personas presenciales aquí, pero solamente tenemos a 2. Estamos muy contentas, pero Lina Gálvez no será presencial. O sea que de momento no la presento. Voy a presentar a las otras 2, que no sé por dónde empezar. Montserrat Pineda ha sido vicepresidenta del Consejo Nacional de Mujeres y ahora está a cargo del Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña. Muy importante. O sea que necesitamos saber lo que piensas sobre el tema. Y Laura Pérez, que hace ya días que la conozco, ¿dónde estás, Laura? Es cuarta teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona y directora del área de Derechos Sociales y Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Grupo Municipal de Barcelona en Comú. Desde 1915 ya, ¿no? Sí, o sea que hace mucho tiempo ya. Estamos esperando con mucho deseo de saber qué es lo que nos van a decir. Y adelante, supongo que luego intervendrá Lina Gálvez a través de la pantalla. ¿Quieres empezar tú? Bueno, muy buenos días a todas. Muchísimas gracias, Lourdes. Estamos muy contentas de que nos acompañes hoy aquí, una de nuestras maestras, como decía Raquel, de nuestros referentes, no solo en Cataluña, obviamente con un recorrido que ha impregnado el pensamiento feminista de las últimas décadas y una referente para mí a nivel personal cuando empezamos a trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona desde una mirada de la economía feminista. Muy contenta también de estar con Montse Pineda, ahora compañera en las instituciones, pero también con años, ¿no?, de encontrarnos en los retos compartidos que tenemos en la ciudad de Barcelona y ahora nuestra secretaria de Feminismos e Igualdad en la Generalitat de Cataluña. Con Lina también, una pena no poderla tener aquí. Muchas de nosotras teníamos ganas de compartir este espacio, sobre todo porque estos espacios, la parte de las mesas es muy importante, pero también los cafés y los momentos que tenemos luego, ¿no?, de compartir las experiencias y de charlar también desde la cercanía. Así que estoy muy contenta de estar aquí y muy agradecida con las organizadoras. Yo voy a hablar de la experiencia de Barcelona, de cómo planteamos en 2015, ya en 2016, con la primera medida de gobierno en el ámbito de la economía feminista, pero os voy a dar un poco el marco general en el que trabajamos desde el Ayuntamiento de Barcelona para que se entienda cuál es el énfasis también que hemos puesto en las diferentes políticas públicas. El Ayuntamiento de Barcelona tiene la planificación en materia feminista. Hay un plan que tenéis acceso a través de la web de Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona, que es el Plan por la Justicia de Género. Un plan que básicamente se estructura en 4 ejes, que los explico muy rápidamente para entonces entrar en el ámbito económico. El primer eje es el que habla del cambio institucional, de todas las políticas de transversalidad de género. Por ejemplo, y estos días aquí ha habido oportunidades, están las compañeras también de la dirección que en diferentes mesas podrán entrar en detalle, pero trata sobre ese hueso de la institución que poco se ve, pero que es importantísimo para cambiar dinámicas y para que esas dinámicas y esas decisiones y esos instrumentos que tenemos como institución tengan en cuenta que existe una desigualdad de género y que no son ciegos al género cuando actúan. Hablo de los presupuestos con enfoque de género, ahora ya una política consolidada que tuvo todo su trabajo para tener una metodología propia. Hablo de la contratación pública. Hablo de la fiscalidad, también
compartida, ¿no?, en experiencias con algunas ciudades y compañeras de América Latina, que compartimos como ciudades pues, los retos de tener esos instrumentos pensados desde cada ciudad y desde cada institución, porque obviamente pues, Barcelona tiene su casuística, las compañeras vascas nos ayudaron a generar el conocimiento para hacerlo en Barcelona, pero también aquí ha habido un trabajo de adaptación y hoy podemos decir que toda esa parte de cambio institucional que nos planteamos con instrumentos internos está bastante consolidada, ya estamos en el segundo plan por la justicia de género y yo creo que dentro de la institución, ¿no?, de alguna manera ya se ha generado ese conocimiento, el impulso para que pues de alguna manera superen los mandatos políticos y sean instrumentos que se entienden con utilidad. Sobre todo porque el Ayuntamiento de Barcelona es un motor económico en la ciudad. El presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona es importante, los recursos humanos son importantes y también la contratación que puede hacer el Ayuntamiento de Barcelona puede tener, y de hecho tiene, y en algunos grados también ejerce precariedad sobre los contratos que son externalizados y tenemos que revisar cómo trabajamos y cómo incorporamos esa desigualdad de género cuando tomamos decisiones. El segundo eje es el de la economía feminista, que nosotras llamamos economía por la vida, para la vida, en castellano, y que básicamente tiene varias estrategias, pero hay dos y ahora entraré en una más en detalle. Es el trabajo contra la feminización de la pobreza y la precariedad, con diferentes programas de ocupación, de formación, de precariedad entendida también no solo de recursos económicos, sino la precariedad de tiempo, y donde las cuidadoras y el ámbito de los cuidados, el trabajo en ámbito laboral de los cuidados ha sido uno de los ámbitos donde más se ha trabajado. Y el segundo es el que le llamamos, de manera muy sexy, como veréis, y muy fácil de explicar, el trabajo por la democratización de los cuidados. Yo siempre digo que la siguiente tendrá que pensar algo que se entienda un poco mejor, porque a veces hablamos como para las que ya estamos en la materia, pero claro, explica tú lo que es democratizar los cuidados, pues no ha sido fácil. El tercer eje es el de ciudad de derechos, donde todas las estrategias contra las violencias machistas tienen un peso muy importante, pero también la coeducación, también en el ámbito del deporte, de la salud. Por lo tanto, todos esos ejes que compartimos competencia casi en todos ellos con la Generalitat de Cataluña, cómo trabajamos la perspectiva de género en todos los planes y programas, en el que nos va a hablar de infancia, el que nos va a hablar de juventud, el que nos va a hablar de la política deportiva de la ciudad. Y el cuarto eje, que este sí que es más específico de ciudad, que es donde también quiero poner el énfasis, es en el espacio urbano, en barrios próximos, le llamamos nosotras, donde se analizan los temas que tienen que ver con la movilidad, los temas que tienen que ver con el urbanismo, con el espacio público y donde los cuidados, analizarlo desde una perspectiva de cuidados es de vital importancia, sobre todo porque grandes o medianas ciudades, como es el caso de Barcelona, más de 1,5 millones de habitantes, 73 barrios, 10 distritos, las decisiones sobre el espacio público pues tradicionalmente habían sido decididas en oficinas, ¿no?, con las dinámicas del urbanismo más pensado en el ámbito productivo, ¿no?, en gente que se mueve para ir a trabajar, y los cuidados aquí habían quedado muy invisibilizados en el diseño del espacio público. Revertir esto no es cuestión de 4 días, es un trabajo en profundidad, primero cambiando metodologías, incorporando a las mujeres en el trabajo, en el diseño de los cambios urbanísticos, marchas exploratorias, unas metodologías que aprendimos de las compañeras de América Latina, cómo interpelamos a las mujeres de la ciudad, cómo recogemos diferentes miradas sobre el uso del espacio público para tomar decisiones. Decisiones en barrios, digamos, donde los turistas no llegan, si queréis, donde la actividad de la ciudad tiene más que ver con la vida cotidiana de la gente, pues no sé, experiencias en la zona franca, en la Marina, experiencias que no son tan conocidas y luego grandes transformaciones urbanas donde la pacificación de las escuelas, por ejemplo, pues coge un lugar central, pero también la vida del peatón, la vida de la gente que caminamos las calles, que no vamos en coche, la movilidad. ¿Por qué priorizar, por ejemplo, autobuses en los barrios que van a hacer movilidad dentro del barrio si hasta ahora pues, la movilidad se había concebido, ¿no?, entre lugares de la ciudad más pensado donde se concentran las empresas, la actividad económica y donde vivimos?
pues es importantísimo la actividad en los barrios porque es donde cuidamos, porque es donde están los equipamientos, la biblioteca, el centro sanitario, el centro de salud, donde vamos a acompañar a los peques a las escuelas. Por lo tanto, también esa movilidad desde una perspectiva de cuidados. Si miráramos por un momento la foto del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona, claro, si contamos todas las transformaciones urbanas y decimos que todas tienen perspectiva de género, probablemente gana urbanismo, porque siempre gana urbanismo en los ayuntamientos por una lógica también de competencias. Pero yo os diría que en estos 2 últimos mandatos reflejan también las prioridades políticas del feminismo que hemos defendido en Barcelona, que es básicamente violencias machistas, que en el área de feminismos es donde se invierte económicamente muy a diferencia de otros aspectos. Y el segundo sería economía. Y entro ahora en economía, en esa medida que os decía, ¿no?, que nosotras nos gustaba hablar de democratizar los cuidados, de hacer más equitativos, de repartirlos mejor. Partimos de un diagnóstico de ciudad que nos habla de un cuidado intensivo donde aproximadamente 355.000 personas de la ciudad de Barcelona cuidan de una manera intensiva, le dedican una parte de su día a cuidar, y diagnosticamos de alguna manera. Antes en la mesa anterior se hablaba de los mapas relief, ¿no?, una parte también que tiene que ver con recoger las emociones, recoger cómo se siente la gente cuidada en la ciudad de Barcelona, pero también la mirada de la cuidadora, que yo creo que, al menos en la ciudad de Barcelona, poco había sido recogida anteriormente. Y nos planteamos algunos objetivos, los voy a resumir en 4 y luego voy a poner el énfasis en cuál es la mirada de esa medida de gobierno, de esa priorización. El primero es reconocer los cuidados como una parte central de la vida socioeconómica de la ciudad. Esto que estamos haciendo hoy, o sea, darle importancia, hablar de ello, ver cómo avanzamos, generar redes también a nivel internacional que pongan este tema en el centro de la política pública. El segundo es cómo generamos corresponsabilidad en los diferentes agentes sociales que están interviniendo en los cuidados. La institución pública, por supuesto, generando nuevos servicios de los que ahora hablaré, pero también interpelando a los sectores privados, las empresas. Hasta el momento se había hablado más desde la perspectiva de políticas del tiempo y algunas empresas, ¿no?, forman parte de redes a nivel de ciudad, pero pensamos que hay que ir bastante más allá. Interpelando a la economía social y solidaria, que de alguna manera siempre ha tenido como el estereotipo: si es social y solidaria es feminista. Y bueno, las compañeras que están en la economía feminista justamente nos señalaban que queda mucho trabajo por hacer. Y el cuarto eje, que son las familias. El reparto inequitativo, ¿no?, decimos el 80%, 90% en aquel momento que salió del diagnóstico de los cuidados en la ciudad se da dentro de las familias, pero cuando nos vamos a ver qué implica ese cuidado en las familias, pues obviamente el reparto no es equitativo ni está cerca de serlo. Con lo cual aquí también entran políticas que hoy no tendremos tiempo de hablar, pero todo el tema de política de masculinidad, sobre todo centrada en los cuidados, que ha sido uno de los ejes principales que hemos puesto cuando hemos puesto en marcha las políticas de masculinidad. El tercer eje es reducir las desigualdades sociales que caracterizan la provisión y la recepción de los cuidados. Igual es un lema, pero un poco es que el derecho a ser cuidado o a ser cuidada no pisotee los derechos de las que están cuidando, que básicamente es como ahora se dibuja el ámbito de los cuidados en la ciudad de Barcelona y más allá. Iniciativas en este sentido, puntos de defensa laboral, por ejemplo, en cada distrito, para conocer los derechos laborales de las cuidadoras en el ámbito laboral. Hicimos una iniciativa en los barrios altos de la ciudad. Aquí, como en muchas ciudades, la geografía también nos habla de las tipologías de cuidados. Tenemos los barrios de rentas más altas y los barrios que ofrecen, ¿no?, que son proveedores de cuidados, con mujeres que se mueven cada día o que viven internas en barrios altos de la ciudad. Con lo cual, aquí iniciativas de acercarnos con puntos móviles a asesorar a la hora del mercado, a la hora de la entrada o de la salida del colegio, a ofrecer esa información sobre derechos laborales a cuidadoras que no tienen tiempo de acercarse a los puntos de ciudad. Internas, que me gustaría señalar aquí por la importancia también del movimiento feminista en señalar algunas de las políticas que hemos hecho, que en momento de pandemia muchas de ellas fueron expulsadas de las casas, por lo tanto del trabajo y de su hogar en un momento de pandemia por diferentes razones, por el miedo al contagio,
las explotaciones laborales que se dieron también en ese momento, el no poder salir de casa, no tener días libres, y que asociaciones de la ciudad de Barcelona nos instaron a abrir equipamientos específicos de mujeres que estaban perdiendo la casa y el trabajo y que se quedaban en calle en un momento de confinamiento. Y bueno, cómo trabajamos todo eso de la mano de asociaciones como Sindillar, por ejemplo, por mencionar una de las que nos alertaron lo que estaba ocurriendo. Son personas que, digamos, son de las que están más alejadas de la institución. No están cada día en las puertas de las OACs, no están accediendo a muchas de las ayudas públicas, por lo tanto es fundamental el trabajo que hace el movimiento feminista aquí. También de mujeres en situación de irregularidad. Muchos de los programas que hemos hecho en materia de cuidados, en materia de formación, de ocupación, han interpelado a mujeres en situación irregular, porque la ley de extranjería que expulsa a centenares de miles de mujeres también afecta de una manera importante a las cuidadoras que están en situación de irregularidad. El cuarto eje es cómo impulsar esa palabra que vuelve a estar en debate, el empoderamiento. En su día lo usamos como con cierta tranquilidad, el empoderamiento de las personas que reciben y que ofrecen cuidados. Aquí es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona optó de alguna manera por coger más espacio en el ofrecimiento de servicio público. España actualmente no tiene un sistema nacional de cuidados. Tampoco el debate está excesivamente en activo, no vemos un futuro. Hay una ley de dependencia precarizadora, falta de recursos, con una mirada además muy limitada en el ámbito de los cuidados. Y aquí lo que decidimos es generar servicios como el Barcelona Cuida, que es un centro de referencia para el tema de los cuidados, que te ofrece asesoramiento, que te ofrece también acompañamiento jurídico, que te ofrece toda la información que puedas necesitar pues, cuando un familiar recibe, ¿no? Pues algún tipo de tratamiento de larga duración, cuando estás cuidando a una persona con Alzheimer, cuando estás tratando diferentes casuísticas que nos encontramos y que normalmente lo que generan es un estrés, la falta de tiempo. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ahora tengo que rehabilitar mi casa, ahora tengo que pedir un servicio de atención domiciliaria, ahora tengo que ir a pedir una prestación. Bueno, pues en este centro hemos de alguna manera centralizado todo ese asesoramiento. También de aquí sale la tarjeta cuidadora, que es una tarjeta que primero reconoce, ¿no? El primer eje del que decía, el reconocimiento de los cuidados, reconoce que existen las personas que cuidan, les ofrece dotaciones que algunas son de tipo económico, pues rebajas en el comedor de un hospital, pero también asesoramientos de diferente tipo, acompañamiento por parte de entidades especializadas en el cuidado que tú estás llevando a cabo, porque no es lo mismo cuidar a una persona con Alzheimer que una persona que está en un tratamiento de cáncer, que una infancia con discapacidad. Y entonces aquí ponemos en contacto entidades para que acompañen a la familia o ofrecemos servicios de respiro, que es uno de los mejor valorados del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Esa falta de tiempo para cuidarse una misma que tienen las cuidadoras y que con servicios como este pues, te puedes tomar un respiro de ese cuidado intensivo que tienes que llevar a cabo. También lo hicimos desde una mirada comunitaria. Es un proyecto bastante más novedoso. Aquí en América Latina hay compañeras que hablan de las supermanzanas de cuidados. Viene a ser esto, con el nombre catalán, que decidimos que era Vila Veïna. Tiene una mirada comunitaria y también territorial, porque al final hablábamos de estos 73 barrios, 10 distritos. Pues lo que estamos haciendo es creciendo en esa perspectiva de una ciudad de 15 minutos que tiene ámbitos territoriales más pequeños, todos los servicios para poder asumir los cuidados, para hacerlo en comunidad, para romper la soledad de las cuidadoras. Y aquí han surgido pues, diferentes proyectos dependiendo del barrio, porque cada barrio tiene su tejido asociativo, tiene sus dinámicas. Pues en algunos barrios estamos abriendo los colegios de 0-3 por la tarde y van grupos de abuelos y de abuelas que estarían en el parque muriendo de frío ahora en invierno y que pues tienen un equipamiento, una dinamización, donde hay asesoramiento, acompañamiento psicológico, bueno, intentando territorializar esto. Y también empoderando a las cuidadoras. Hay un proyecto que se llama Madres Vecinas, que son mujeres referentes de la comunidad, también algunas en situación irregular, que a través de este proyecto podrán regularizar su situación, y que son las referentes comunitarias del ámbito del cuidado.
Está también muy pensado a aquellas mujeres con falta de tiempo, que a veces incluso para hacer una inscripción en el cole tienen dificultades para acceder a una ayuda. Relacionarse con la administración es tortuoso, difícil y aburrido, si queréis. Y para personas que no conocen las casuísticas, ¿no?, las dinámicas de la administración, pues son personas que son referentes, cómo conseguir esta prestación, cómo acompañar a la salida del cole o cómo llegar a recursos como el canguro municipal, que es otro de los que implementamos este mandato. Muy pensado en familias con cargas de trabajo y sin redes familiares, mujeres migrantes mayoritariamente, mujeres y familias monoparentales. Y no es un servicio pensado para conciliar con el trabajo. Yo la palabra conciliación también es otra, ¿no?, de las que se le ha ido dando muchas vueltas. Es para que te puedas tomar un café, es para que te puedas ir con una amiga, es para que te puedas ir a caminar un rato. También si necesitas hacer una formación, sacarte el carnet de conducir o hacer unas horas en un trabajo, pero que no está pensado. Tú no tienes que llegar allí y justificar que vas a trabajar. Tú vas a justificar que necesitas un espacio para ti misma y creo que también es uno de los proyectos que salen de esta línea. Por lo tanto, perspectiva comunitaria, trabajo con las entidades de la ciudad y sobre todo, y con esto acabo, una perspectiva que ayer decía Karina, la directora ejecutiva de Claxo, de una manera muy clara, porque nosotras también en el ayuntamiento hemos tenido este debate con diferentes áreas del ayuntamiento, que es cuando hablamos de cuidados, ¿cuál es la mirada que estamos poniendo en esos cuidados? Y de ahí, ¿qué política pública va a salir? Porque va a ser diferente. Si el marco conceptual está desde una perspectiva feminista o no, también el resultado va a ser diferente e incluso se pueden colar algunos discursos, como decían ayer las compañeras de Trenzando Cuidados, que puedan ser conservadores. Entonces, cuidado con la mirada. La nuestra básicamente, y decía Karina ayer, hay que hablar de la división sexual del trabajo, de cuidados. Nosotras, y por la perspectiva de Barcelona, lo que vimos clarísimo es que había que hablar, o el objetivo principal de todo este trabajo es la eliminación de la división social del trabajo por razón de género, por supuesto, evidente, es una de las que hay que trabajar, pero en el caso de Barcelona y con especial énfasis, el origen y la clase social. División sexual del trabajo, por supuesto, pero no. Quien está asumiendo los cuidados en la ciudad de Barcelona es mayoritariamente una mujer de origen migrante con una determinada edad y con una división muy clara de clase social. En su día fueron nuestras madres extremeñas andaluzas que llegaron a esta ciudad de Barcelona, se fueron a determinados barrios y iban a cuidar. Actualmente la mirada que tenemos que poner también es de la eliminación de una división social del trabajo que tenga una mirada de origen, una mirada de edad, de clase social y de género. Y aquí lo dejo, Lourdes. Qué interesante. Qué interesante, Laura. Has hecho un resumen muy bueno de lo que está pasando en Barcelona y estoy muy de acuerdo contigo en que estamos muy retrasadas, no solamente a nivel de Barcelona, sino a nivel nacional, del diálogo, lo que se tiene que hacer para organizar los cuidados. Es que no estamos empezando ni los primeros pasos. O sea que se tiene que empujar mucho en este sentido. Presento ahora a Montserrat Pineda, que ha sido vicepresidenta del Consejo Nacional de Mujeres durante muchos años y actualmente ahora está en cargo del Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña. Laura, tienes la palabra. Gracias, Lourdes. La verdad es que estoy muy emocionada de poder compartir efectivamente con una gran referente para todas este espacio de debate, de diálogo y bueno, encantada de que puedas estar compartiendo este espacio, ¿no? Como ella decía, soy la secretaria de Feminismas del Departamento de Igualdad y Feminismas, ¿no? Y estoy doblemente encantada precisamente también poder compartir, ¿no?, el espacio hablando sobre qué hacen las instituciones sobre economía feminista y en concreto pues desde el liderazgo que ha realizado y que realiza, ¿no?, actualmente la tiene, ¿no?, Laura Pérez. Como ya decía, nos conocemos desde hace unos cuantos años, yo desde el marco del activismo y ella liderando las políticas desde Barcelona, ¿no?
Y yo creo que es precisamente lo primero que tengo que hacer es el agradecimiento y el reconocimiento del liderazgo, no solamente de ella, ¿no? Sino de todo su equipo respecto a este tema. Lo habéis puesto en la agenda, creo que el marco ha ayudado muchísimo, ¿no?, a muchas de nosotras a que este tema no era periférico, sino que era central en las políticas locales. Y yo creo que este es un elemento que Barcelona ha hecho punta de lanza. Odio siempre hacer referencias a cosas que además, punta de lanza, es como, ¿para qué quiero yo una lanza? O sea, es como, no sé si os pasa que a veces utilizáis metáforas que dices, pero esto, ¿de dónde me viene? No sé, ¿vale? Punta progresista, ¿no? Porque en realidad también os voy a hablar desde un gobierno de izquierdas, ¿no? En este sentido, lo digo porque también, y no me quiero olvidar, ¿no?, que cuando estamos hablando también de una apuesta de la economía feminista, de una apuesta, ¿no?, de la centralidad de los cuidados, no desde una lógica, ¿no?, de corresponsabilizar en un marco exclusivamente laboral, ¿no?, sino que lo rompemos, ¿no?, que no es tener tiempo para trabajar de forma más productiva, de otra historia, ¿no? Y yo creo que esto es una apuesta clara también de las izquierdas, ¿no? Y lo pongo en plural. Lo digo porque a mí no me pasa desapercibido este tema y creo que tenemos como que reivindicarlo, ¿no?, de que los gobiernos de izquierda somos gobiernos que estamos poniendo también, ¿no?, el enfoque transformador, que no vale cualquier cosa, porque si no ya sabemos que las políticas liberales lo que se hacen son la reproducción, ¿no? Y ya nos cuesta a veces los gobiernos de izquierda no reproducir, pues imaginaros cuando esta no es la orientación, ¿no? Y en el agradecimiento, evidentemente, ¿no?, te veo delante y es agradecer el impulso, ¿no?, de este congreso. Creo que es imprescindible, ¿no?, este tipo de espacios, no solamente visualmente, ¿no?, ver a muchas compañeras conocidas, ¿no?, que están militando, no digo desde el activismo, todo el contrario, sino militando en el que la economía feminista ha de ser uno de los pilares fundamentales para la transformación, ¿no?, feminista y cómo los cuidados tienen que ser uno de los elementos, uno de los ejes principales. Cuando estaba escuchando, ¿no?, yo tenía como ella, ¿no?, unos papeles que además no encontraba, ¿no?, perdido. Estaba pensando, ¿no?, si me resultaba útil también para poder explicaros algunas de las cosas que yo quiero explicaros. Y cuando estaba escuchando a Laura, ¿no?, me ha transportado, ¿no?, al momento de la pandemia. Yo en esos momentos no tenía la responsabilidad que tengo ahora como secretaria de Feminismas, ¿no?, en el momento exacto que es el que me ha venido a la mente, ¿no? Yo vivía en Sants, en uno de los barrios de Barcelona, donde mi edificio de la misma dueña, con diferentes empresitas para hacer que no era una sola tenedora, no sé si me pilláis ya, ¿no?, todas éramos de alquiler, con las dificultades de muchas de las personas que vivían, ¿no? Un edificio singular, ¿no?, porque también había muchísima diversidad, ¿no?, de personas que vivíamos en ese edificio. Y una de mis vecinas, ¿vale?, una mujer con un chaval de 2 años y su pareja, ¿no?, embarazada de 5 meses, ¿sí? Me pica a la puerta y me dice, ¿tienes impresora, verdad? No me voy a olvidar de su origen porque es de Ecuador, ¿sí? Me pica, creo que era a las 11 o algo así, me dice, ¿tienes impresora? Digo, sí. Me dice, ¿me puedes imprimir el papel ese que tenemos que llevar para que Mossos no nos pare, ¿no? Y yo, sí, claro. No tenía tinta. Hicimos una cosa ahí un poco extraña y conseguimos imprimir, ¿no? Ella a las 4 de la mañana tenía que coger su bici, iba en bici para poder llegar, ¿no?, a la zona alta de Barcelona. Yo vivo en Sants, la gente que conoce la trayectoria pues tenía que subir porque evidentemente estábamos hablando
Pedralbes, ¿no? Sin etiquetar ni menystenir, sin menospreciar esta lógica territorial que estaba señalando, ¿no? Pero para mí fue como, no era un baño de realidad porque éramos vecinas, ¿no? Y el baño de realidad tenía que ver con algo elemental para mí, que fue como, ¿qué hace, ¿no?, una mujer, ¿no?, cogiendo una bicicleta, ¿no?, que tenía que ver evidentemente con el transporte y las dificultades de transporte justo en el tema de la pandemia, ¿no? Y muchas de las cosas que a lo largo de estos meses como secretaria de Feminismas, ¿no?, yo pensaba en ella, ¿no?, en mi vecina, pero también pensaba en qué respuesta a nivel institucional, más allá del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no?, más allá de una crisis como nos supuso a todas, podríamos estar haciendo como Govern de Cataluña, ¿no?, en mi responsabilidad actual. Y una es poner en valor que no somos heroínas respecto a el ejercicio de nuestro derecho a ser cuidadas. Fijaros que cambio el foco también. Y no debemos ser heroínas en el sostener la cadena de cuidados, en la que en esa cadena de cuidados expulsa constantemente a mujeres, ¿no? Sí, es como... Porque a las mujeres en general nos piden que seamos heroínas, ¿no? Que seamos heroínas respecto al no tener miedo, ¿no?, en este ambiente de terror sexual que constantemente están dibujando, ¿no?, los medios, ¿no?, que parece que estemos sometidas en estos momentos, y que lo pongo en evidencia, ¿no?, porque muchas veces esa presión sobre el tema del cuidado también genera este marco ideológico de tenemos que ser heroínas también, ¿no?, en el marco de la conciliación, en el marco de los cuidados, en el marco también de generar nuevas propuestas, en este caso desde la propia Administración, para romper esa historia. Pero primero creo que es imprescindible poder reconocer que no estamos hablando, ¿no?, de cómo solventamos determinadas situaciones, cómo solventé el no tener una impresora o el que tenía una vecina, no sé, ¿sí? Cómo no solventamos de forma individual, sino que hacemos que estos elementos que están basados en las desigualdades y la discriminación son elementos políticos. Y eso lo ha hecho el feminismo. Quiero decir, el hecho de trascender, ¿no?, de que no estamos hablando de fulanita de tal o no estamos hablando, ¿no?, de determinados barrios, sino estamos hablando de situaciones estructurales, ¿no? Yo creo que este es uno de los primeros elementos importantes que ha puesto el feminismo, ¿no? El feminismo en muchas de las capas, porque también en la capa institucional, yo creo que también es un elemento, porque no dejamos de ser una capa de los feminismos, y yo creo que es interesante. Por tanto, poder arrastrar ese discurso, ¿no?, de que estamos hablando de cómo generamos políticas o cómo generamos el propio cambio de paradigma, yo creo que es importante que lo podamos expresar como un eje fundamental de lo que estamos haciendo las políticas, ¿no?, de lo que estamos haciendo no las personas políticas, sino las políticas públicas respecto al tema del cuidado. Me parece imprescindible. Y un elemento, ¿no?, como apuntaba Laura, ¿no?, son qué políticas que no identificamos como de cuidado, ¿no?, de favorecer, ¿no?, este romper, ¿no?, esta cadena de muchas veces de explotación, ¿no?, sino que estamos en otro tipo de lenguaje, realizamos las administraciones o en este caso los gobiernos, ¿no?, en este caso el Gobierno de Cataluña. Porque yo creo que una de las cuestiones es cómo hacemos, ¿no?, que ese presupuesto del Govern, de la Generalitat de Cataluña, de todas nosotras, realmente sea transformador. Ya no es solamente que tenga un análisis, ¿no?, que podamos hacer un análisis desde perspectiva de género o veamos qué partidas va a qué, sino que realmente tenga la capacidad de pensar desde otro lugar, ¿no? Y yo creo que lo apuntaba, ¿no?, porque eso se traduce también en qué financiamos y cómo lo financiamos, ¿no?, pero también qué instrumentos, ni se te ocurra, ¿eh? No. Ya, gracias. Digo, ni se te ocurre, como...
No, al contrario, era que me sabía mal. Sobre todo porque encara no los he mirado, o sea que no te preocupes. Es el ejemplo. Es el ejemplo, yo creo, de lo que estábamos hablando, ¿no? Del cómo configuramos también que estamos hablando de una política esencial, ¿no? Pero sin esencialismos, ¿no? Y estaba hablando del tema del presupuesto y estaba hablando de todo el tema de las contrataciones porque yo creo que aquí todavía, ¿no?, tenemos muchísimas cuestiones pendientes desde la Generalitat, ¿no? Porque tenemos pendiente, ¿no?, hacer que el valor de las contrataciones, ¿no?, sea realmente o tenga una característica como que garantice, ¿no?, la perspectiva de género. Y lo digo porque efectivamente hemos actualizado, por ejemplo, la guía sobre el tema de las contrataciones, ¿no? Estamos haciendo un trabajo, estamos trabajando con Economía, que creo que se va a ir viendo los frutos, ¿no?, desde el Departamento de Igualdad y Feminismas con el Departamento de Economía. Creo que se van a ir viendo los frutos, ¿no?, del trabajo y del cambio de paradigma también, ¿no?, del análisis que estamos realizando y de cómo necesitamos o qué instrumentos necesitamos. Pero no me quiero detener en el instrumento, sino la intencionalidad, ¿no? Por eso decía, ¿no? O sea, muchas veces nos quedamos con los instrumentos, nos quedamos con los marcos, ¿no?, cuando el hecho, ¿no?, de la creación, por ejemplo, del Departamento de Igualdad y Feminismas en sí mismo explica la voluntad, ¿no?, de poner en la agenda política del Govern, ¿no?, de la parte nacional, un elemento tan importante como la transformación feminista, ¿vale? Cuando se configura el Departamento de Igualdad y Feminismas, generamos una estructura de 2 secretarías. Yo soy la secretaria de Feminismas y está Mireia Mata, que es la secretaria de Igualdad. Y os lo voy a explicar porque creo que la configuración del departamento, ¿no?, explica también esta voluntad de poner en la agenda o de poner en la agenda y de cambiar también la manera de entender cómo las instituciones damos respuesta a temas que parecen sectoriales. Porque precisamente una de las cuestiones que para nosotras era más trascendental, ¿no?, es cambiar la lógica de la sectorialidad. Y vosotras me diréis, ¿qué hace una secretaria de feminismo hablándome de sectorialidad en el 2023? Cuando ya había una institución como el Instituto Català de las Dones que hacía tantísimos años que estaba funcionando. Y era porque no estaba funcionando, no estaba realmente traduciendo esta transversalidad, ¿no? Yo creo, y nosotras tenemos una clara perspectiva, que era porque era un organismo de segundo nivel, ¿no? Y que en estos momentos, para poder hacer, ¿no?, como lo hizo también en su momento, ¿no?, el Ayuntamiento de Barcelona, necesitamos una estructura real, ¿no?, que atraviese toda la propia organización. Y en ese... ¿Un minuto? Madre mía. Vale. Bueno, la creación, por ejemplo, de... Perdón, es que me ha despistado un poco. La creación, por ejemplo, de la Dirección General de Curas, Organización del Tiempo, ¿no?, es un mensaje político, creo que bastante importante, igual o más importante o menos importante que la creación de la Dirección General de Migración, Refugio y Antirracismo. Fijaros por qué explicito estas 2 direcciones, ¿no? Porque plantea claramente que los problemas estructurales necesitan también unidades estructurales, ya no solamente instrumentos, ya no solamente lo que estamos haciendo en el instrumento, en la política pública, sino en la propia organización. Quiero decir, alguien orgánicamente tiene que tener en su agenda la propia transformación simbólica, pero real, de la propia institución.
Y este es uno de los mensajes que os quiero transmitir. Quiero decir, yo os puedo explicar de forma un poco más detallada, ¿no? Pues que estamos haciendo, y yo creo que es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Una valoración y una dignificación de los cuidados. Estamos, por ejemplo, ¿no? Haciendo formaciones, ¿no? Específicamente a trabajadoras del hogar y de los cuidados, ¿no? A nivel territorializado. Y lo digo con el tema de las vaguerías, y os pongo el ejemplo con este tema y os pongo el ejemplo de lo que se está haciendo en Girona, porque precisamente una de las cuestiones o de las particularidades del Govern catalán es que tenemos un país, Cataluña, ¿no? Para las personas que no lo conocéis, ¿no? Que tiene una estructura más allá, ¿no? De las provincias que nos vienen desde otro tipo de lógicas. O sea, unas cuestiones que tienen que ver con el territorio, pero también tienen que ver con la ruralidad, por ejemplo, ¿no? Y nosotras hemos hecho un gran esfuerzo de trabajo para hablar de la Cataluña sencera y que estas políticas llegasen precisamente a todos los lugares de Cataluña. Y en ese sentido hemos hecho una gran alianza con una gente que antes no existía dentro del marco o que existía pero no estaba considerado como nosotras lo estamos considerando, que es, por ejemplo, la Asociación de Micropueblos, ¿no? La Asociación de Micropoblas. Porque normalmente, históricamente, se ha estado trabajando con la Asociación y la Federación de Municipios de Cataluña, pero nuestra apuesta también con el tema de los cuidados era que estos cuidados llegaran a todas las mujeres, ¿no? Porque no solamente se vive en el área metropolitana. Entiendo que sabéis que Cataluña no es solamente el área metropolitana, ¿no? Perdonad por la broma, pero es que a veces las políticas incluso de la Administración de la Generalitat ha estado muy vinculada precisamente a esto y esto lo hemos conseguido romper. Y el hecho, por ejemplo, ¿no? Que el programa Temps per Cures, el programa Tiempos y Curas, ¿no? Lo hayamos extendido a 107, ¿no? Entes locales, que no estoy hablando exclusivamente de ayuntamientos, sino de consells comarcals, ha permitido, ¿no? Que todo el tema de los cangurachas, de los canguros, ¿no? Pero también de los espacios municipales que se han abierto precisamente para poder extender esta lógica que estábamos hablando, que también hablaba, ¿no? Laura, sobre a quién nos estábamos dirigiendo, ¿no? Para romper y para no seguir reproduciendo esta idea de corresponsabilidad, ¿no? Tan clásica, tan liberal, si me lo permitís de decirlo de esta manera. Voy a acabar también explicándoos, y con esto voy a acabar, el hecho que para nosotras el tema de cuidados forme parte de la misma dirección del derecho al tiempo y el impacto que tiene, y lo digo porque no es baladí esta historia, ¿no? El hecho que las políticas de tiempo las hayamos reorganizado, ¿no? Y hayamos superado, si me lo permitís, ¿no? Esa historia de reforma horaria, ¿no? De que todo el marco fuera a nivel de cómo producimos o cómo sacamos horas para irnos al gimnasio y seguir produciendo, ¿no? Y que el derecho al tiempo sea realmente para todas, ¿no? Entonces, hemos generado una red a nivel catalán, ¿no? Porque habían iniciativas súper valiosas. Un ejemplo era también el Ayuntamiento de Barcelona, pero también habían otras iniciativas que eran como sectoriales, ¿no? Eran como los municipios por un lado, las empresas por otro, las asociaciones, ¿no? Y en el nuevo planteamiento es precisamente generar una red que genere políticas de tiempo y de cuidados, ¿no? ¿Sí? Vale. Sin más, luego podemos debatirlo. Simplemente es como, insisto con el tema de que estas políticas tenían que llegar a todos los lugares de Cataluña. Para nosotros era muy relevante y para todas las mujeres, ¿no? Insistiendo en esta cuestión. Nosotros también hemos valorado todo el tema de la participación política de las mujeres. Quiero decir, necesitamos tiempo y también necesitamos un espacio de reproducción, ¿no? De este discurso para las mujeres que también puedan asociarse para la participación política, ¿no? Quiero decir que la participación política también debe ser un eje fundamental para cuando estamos hablando de cuidado, porque el ejemplo lo has puesto, ¿no? Con las compañeras de las organizaciones que han impulsado todo el tema de la lucha con el tema de la OIT, ¿no? Con el tema de los derechos laborales de las mujeres más precarizadas. Y precisamente ha sido gracias, ¿no?
a poder estar asociadas, a hacer una participación política. Por esto creo que en la agenda de transformación feminista de la economía, de la agenda de transformación de cuidados, la participación política ha de ser un eje fundamental también. Gracias. Muchas gracias a Montserrat Pineda. Me ha gustado mucho que enfatizaras las cuestiones estructurales, que son muchas, incluso lo de los pueblos pequeños. Como soy hija de un pueblo pequeño del Pirineo, lo he escuchado mucho, lo que has dicho. Bueno, ahora vamos a pasar a otro nivel, el de Lina Gálvez. No sé cómo funciona esto, pero supongo que la veremos enseguida en la pantalla. Ante todo quería pediros disculpas por no estar en persona allí en Barcelona, porque como muchas de vosotras sabéis, mi compromiso con este encuentro es antiguo hasta el punto de haber organizado 2 de ellos y haber estado comprometida con otros cuantos, pero cuando desde la academia se da el salto a la política tienes que atender primero a las obligaciones de tu cargo, que son los que a la postre me van a permitir incidir en el arduo y difícil proceso de una transformación feminista de nuestras economías, que es en definitiva lo que buscamos. De hecho, si echara la vista atrás, cuando yo comencé a participar en los congresos internacionales, primero de economía feminista, o cuando en España hace unos 15 años aproximadamente desgajamos el encuentro de economía feminista de los encuentros de economía crítica, de economía feminista prácticamente se hablaba en la academia, pero poco en las instituciones. Luego vino el 15M y hubo una suerte de democratización de la economía feminista que un poco se desdibujó en sus límites, es cierto, y en su expertise, pero que propició finalmente, también con la participación de feministas en los partidos políticos, que la economía feminista llegara finalmente a las instituciones. Es cierto que en algunos países con más suerte que en otros, con mayor trascendencia, por ejemplo, que la mera retórica de transitar hacia una economía feminista, una en la que, ya que está ahí mi queridísima y admiradísima Lourdes Venería en la mesa, pues parafraseo: una economía como si todas las personas contasen. Desgraciadamente yo creo que aún no estamos ahí en nuestras políticas económicas y en otras políticas. No todas las personas cuentan o no cuentan siempre lo mismo, ni para los mismos. La deshumanización sigue enterrando a personas en el Mediterráneo, y en que ya hablamos de cuidados, y como diré ahora, tenemos una estrategia europea de cuidados, y en España, por ejemplo, tenemos un PERTE de cuidados y hemos aprobado medidas centrales como los permisos iguales e intransferibles. Seguimos sin realizar la transición hacia una organización social de los cuidados en donde estos no recaigan de manera naturalizada, no reconocida ni valorada en las mujeres, una sociedad donde estos se valoren y se repartan pues entre los individuos, las familias, las instituciones públicas, pero también con las instituciones privadas, con la participación, ¿por qué no?, de los sindicatos y de la concertación social, esa economía de los cuidados que es tan central para nosotros. Para ello, como sabéis, es fundamental que cambiemos nuestra forma de valorar, de medir lo que es económico y el valor social de las cosas, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo esto? ¿Cuántos años intentando ir más allá del PIB? Y ahí seguimos. Yo diría que adictos al PIB y a una concepción cortoplacista y poco democrática de la gobernanza económica. Por ejemplo, Nueva Zelanda y Jacinda Ardern decidieron medir la riqueza de otra manera, pero nadie más la ha seguido, y para colmo, Jacinda ha dejado su puesto como primera ministra de Nueva Zelanda porque la pobre dijo que estaba agotada. Yo me pregunto muchas veces por qué las mujeres nos agotamos y ellos no. Tal vez porque seguimos jugando con unas reglas de juego que no corresponden con nuestras vivencias, con nuestra socialización, con nuestros mandatos sociales, con lo que hacemos, con lo que nos dicen que hagamos. Yo siempre pienso que es como la horma de un zapato en el que no encajamos bien. Y claro, prueba a caminar kilómetros, subir montañas con un zapato que te queda pequeño, demasiado grande. Pues es normal que acabes agotada, ¿no? Si miramos, de hecho, a la historia de las ideas, de la filosofía, incluso de la historia del pensamiento económico, de cualquier rama del pensamiento, veremos como no solo aún perduran estructuras del pensamiento androcéntrico, sino que todo lo que está relacionado con ser mujer está infravalorado. Ser mujer sigue estando infravalorado. Y ahí me gustaría enganchar, aunque me estoy yendo un poco por las nubes, me gustaría enganchar con el debate de la revolución digital en el que nos encontramos, o más bien en la doble transición que se supone que estamos transitando. Pero antes de meterme ahí, que es una cosa que me preocupa y que creo en la que tenemos mucho que decir, como tenemos poco tiempo, dejarme primero que os comente
algunos de los avances que se están haciendo en las instituciones europeas en esta legislatura, las limitaciones que tenemos y cómo veo yo los espacios en los que deberíamos de actuar en el presente para llegar en el futuro a una economía, a una gobernanza y unas políticas económicas como si todas las personas contasen, otra vez parafraseando a Lourdes. Lo primero es que estamos poniendo en marcha o avanzando en el Pilar Social Europeo que se aprobó en 2017, que fue la respuesta que pudieron dar, y digo que pudieron, no lo digo así, las instituciones europeas a los errores cometidos durante la austeridad que, como sabéis, tuvo consecuencias muy graves en la aparición de nacionalismos, de movimientos iliberales y antieuropeos, pero también tuvo un impacto muy importante en las desigualdades económicas, incluidas las de género, porque como muy bien sabemos, en las economistas feministas es imposible realizar una política económica feminista y avanzar en igualdad de género en el marco de una política económica deflacionista. Eso lo sabemos muy bien. Así que sí, se aprobó el pilar social, pero aún no se ha conseguido, no se consigue meter la condicionalidad social a nivel, por ejemplo, que sí se ha conseguido ya meter la condicionalidad medioambiental en las reglas de juego económica, en la revisión anual de las economías europeas, como se hace, por ejemplo, en el semestre europeo. Tuvo que llegar la COVID para que hubiera una relajación de ese corsé, ¿no?, deflacionista, y que se metiera por primera vez, al menos desde el Parlamento, lo promoví yo como ponente del semestre, la importancia de tener en cuenta las consecuencias desiguales ex ante que tiene la política económica. Pero vamos, eso ha sido más retórica que realidad. Es cierto que ahora ha llegado una guerra y también que estamos viendo un profundo cambio en la narrativa económica y de la globalización neoliberal para que algunas de esas ideas comiencen a calar o a hacerse un poquito de hueco. Aunque he de decir que siempre es incierto hacia dónde nos vamos a mover o dónde nos moveremos. Otra cuestión que podría destacar o que podríamos destacar es que nos hemos movido, y esto es un avance creo, de las políticas de empleabilidad, que son las que pone en marcha la Unión Europea desde finales de los años 90 y las primeras décadas del siglo XX, a políticas de igualdad. Por primera vez en esta legislatura tenemos una comisaria de igualdad, estamos desarrollando una estrategia de igualdad de manera transversal, la estrategia de igualdad 2020-2024, que su objetivo es desarrollar estrategias eficaces que hagan posible eliminar toda forma de discriminación entre mujeres y hombres y que, bueno, pues surge en gran parte también, como decía, como consecuencia de lo que vimos de estas políticas de austeridad, ¿no?, que debilitaron muchísimo pues todos los objetivos de igualdad, ¿no? Entre las estrategias que desarrolla la estrategia de igualdad destacaría posiblemente 3 hitos fundamentales que ya hemos conseguido: la directiva de violencia, la directiva de transparencia salarial y la directiva de Women in Board. La directiva de violencia prácticamente lo que hace es seguir el tratado del convenio de Estambul, y no me voy a detener en ella porque tiene, digamos, menos trascendencia en la parte económica. La directiva de transparencia salarial ya es una realidad. El 25 de enero de 2023, hace muy poquito, la comisión mixta aprobó este texto acordado, que ahora deberá someterse a votación en el Pleno del Parlamento, ¿no? Y con su aprobación las empresas deberán informar sobre la retribución y sus criterios a trabajadores y representantes, y estos podrán pedir información sobre su retribución y la de otros trabajadores. Esto, en definitiva, lo que viene es a mejorar la discriminación en el mercado de trabajo, con lo que las mujeres nos vamos a incorporar mejor, y luego vamos a mejorar también nuestra capacidad de bargaining, ¿no?, de discusión, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno. La directiva más histórica por el tiempo que ha exigido su aprobación final es la de Women in Boards, conocida como la Directiva de Equilibrio de Género en la Dirección No Ejecutiva de las Empresas que cotizan en bolsa, que se aprobó en pleno el pasado noviembre de 2022, y después de haber conseguido el desbloqueo tras 10 años de paralización. Por cierto, estoy en el pleno del Parlamento y desde ahí es donde estoy grabando este vídeo. Igualmente tenemos, y esta es muy importante, la European Care Strategy, la Estrategia Europea de Cuidados, que si bien tiene en cuenta la dignidad, se ha metido de forma muy clara, o lo hemos intentado a empujar, la dignidad de las personas que reciben cuidado, pero también de las personas que cuidan, limita bastante su aplicación a la asistencia remunerada y no traspasa realmente al ámbito doméstico, ¿no? Está muy centrada, creo, en dar respuesta al drama del cuidado de larga duración que vivimos durante la pandemia,
pero no supone una transición hacia esa otra organización social de los cuidados, hacia ese fair deal feminista que realmente necesitamos, ¿no? Aunque también es cierto que hemos aprobado una directiva de salarios mínimos que debería impactar en las preceptoras de salarios mínimos, que son principalmente mujeres, pero serán los Estados miembros al final los que lo desarrollen. Y, por supuesto, debería impactar en el sector de los cuidados feminizados, que siguen siendo poco valorados, y de esa manera, pues al final es que nunca van a dejar de ser ni feminizados e infravalorados. Y voy terminando y encajo con un tema que me preocupa sobremanera y al que hacía un poquito referencia antes, es las llamadas transiciones gemelas, la transición verde y la transición digital, que es donde se está yendo la mayor parte de los fondos, donde estamos poniendo el foco político, porque son transiciones que tenemos que hacer sí y sí. Y pues bien, las mujeres estamos poco representadas en ellas como profesionales o en los procesos de toma de decisión, que en el caso de la digital supondrán no solo los trabajos mejor pagados, sino también los espacios en los que se construye la cosmovisión del mundo, en la que de nuevo parece que no participaremos o no participaremos en paridad. Y estamos infrarrepresentadas, a pesar de que, por ejemplo, todos los estudios, recuerdo ahora a nuestra colega Abina Agarwal, para los bosques comunales de la India, que demostraba cómo las mujeres gestionan de manera más sostenible los recursos naturales. Aún así, como digo, bueno, pues estamos poco representadas. Y qué decir del ámbito digital, y que en muchos lugares, en vez de tener más niñas y mujeres en esos estudios y sectores, vamos teniendo menos. Y eso a pesar de grandes iniciativas para incentivar a las niñas a elegir esos estudios. Tal vez estamos cometiendo el mismo error, no diría yo, o problema que cometimos con confundir políticas de igualdad con políticas de empleabilidad hace unas décadas. Ahora insistimos a las niñas que tienen que coger las carreras STEM, pero al mismo tiempo las seguimos socializando en el mandato social de los cuidados, en la solidaridad, el gustar, el estar para los demás, lo que les hace decantarse por otras carreras que no son precisamente estas carreras técnicas. También es que las condiciones de trabajo en esos sectores o las culturas laborales en esos sectores no las atraen. Pero aún así no socializamos a los niños tampoco en los cuidados, ni valoramos económicamente esas salidas profesionales. Y acabamos diciendo a las niñas que desde pequeñas que lo que ellas están eligiendo, que es lo que las hemos socializado, no vale, que lo que vale es lo que eligen los niños. Estamos creando una especie de esquizofrenia. Y repetimos, yo creo que con buena fe, los procesos de infravaloración de las mujeres y también de los cuidados, y de estas otras lógicas diferentes de las cortoplacistas del beneficio. Pero yo me voy a callar porque ya llevo mucho tiempo hablando, y deciros que creo que ahora que está cambiando todo y está cambiando también la narrativa económica, que en los espacios de toma de decisión se habla del paso de la lógica del beneficio a la de la lógica de la resiliencia, tenemos que reivindicar como nuestro legado, como economistas feministas, muchas de las ideas que pusimos sobre la mesa hace décadas ya, ¿no? Porque muchas de las cosas que ahora comienzan a escucharse de cambios que tenemos que realizar ya los propusimos nosotras hace mucho tiempo, y esto yo creo que no se nos debe de olvidar y tenemos que reivindicarlo. Porque además no está nada claro que esa sea la dirección que tomemos, porque bien podemos tomar o avanzar hacia opciones autoritarias que también están llamando a la puerta con mucha fuerza, y donde el antifeminismo es un asunto central, un asunto mollar. Así que yo os animo a que nos centremos precisamente en lo mollar, en trabajar unidas en ese triángulo de terciopelo que también nos ha funcionado entre la academia, el activismo y la política. Yo creo que mirar a España es bueno. España aquí, en las instituciones europeas, en Europa, en el conjunto de la Unión, es un faro en políticas de igualdad. Ya lo es desde el gobierno de Rodríguez Zapatero y con el actual gobierno progresista de coalición de Sánchez. Y es algo que creo que no podemos olvidar y que tenemos que estar orgullosas. Ni tampoco, como tampoco creo que nos podemos olvidar o insistir en que en un marco de gobernanza neoliberal los postulados de igualdad y justicia social para todas las personas que promueve la economía feminista difícilmente pueden florecer. Eso lo sabemos nosotras perfectamente. Así que ahora que todo está cambiando, tenemos que estar en esa nueva concepción, en esa nueva cosmovisión, incluso cómo estamos
definiendo la economía y la gobernanza económica que queremos en el futuro, y creo que de nuevo la economía feminista, por supuesto, tiene muchísimo que decir. Así que un abrazo grande y siento de nuevo perderme el abrazaros y el veros a todas en persona. Espero que para la próxima pueda ser posible. Un abrazo. Chao. Supongo que la tengo que presentar, aunque sea tarde, porque muchas de vosotras, quizá las que no sois de aquí, no la conocéis. Lina Gálvez es una europarlamentaria, como ya habéis notado, desde julio del 2019, de la delegación socialista en la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Es doctora por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y catedrática de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pablo Navide de Sevilla. Bueno, yo creo que ya esto ya es suficiente y ya podemos tirar adelante. Tenemos bastante tiempo, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos para discutir. Muy bien. Hola, moltes gràcies per l'exposició y me gusta mucho veros juntas porque con todas hemos tenido la ocasión de colaborar, y una cosa que sí que reconozco a vuestras apuestas institucionales es que teníais una visión, teníais una trayectoria en el movimiento feminista y os habéis configurado unos equipos para impulsar todas estas políticas que nos habéis compartido que han tenido fortaleza, visión, estrategia y han estado focalizadas, como comentabais, en algunas líneas de violencia de género, elementos relativos a las identidades y también en los cuidados. Sí que encontraba faltar igual una reflexión en torno a cuándo le vamos a meter mano a la ley de dependencia, que tiene un montón de deficiencias. Ya llevamos unos cuantos años de recorrido con ella y hay un problema de financiación y de coberturas flagrante, que es especialmente agudo en el eje rural-urbano, y pienso que tiene que ser un elemento que también a nivel del movimiento feminista nos puede volver a cohesionar después de todo lo fragmentadas que llegamos con el asalto institucional en otros estamentos. Dicho esto, hablo también en representación de la Xarxa pel Dret a la Cura, es la red para el derecho al cuidado que estamos impulsando desde diferentes entidades del sector cooperativo, movimiento feminista de todo el territorio catalán, y que el 6 de mayo hacemos una jornada descentralizada en todas las demarcaciones del territorio, y os voy a trasladar algunas de las peticiones que tenemos. En primer lugar, habéis estado hablando de la coordinación a nivel de líneas estratégicas, pero igual encontramos a faltar un poco una coordinación operativa o una coordinación técnica, porque se están produciendo algunas buenas prácticas en micropueblos que están encontrando muchas resistencias para escalarse a otros territorios del área metropolitana de Barcelona, sobre todo porque encuentran muchas dificultades a nivel de servicios jurídicos. Me cuesta creer que algo que se puede hacer en Taradell no se puede hacer en Barcelona, y estaría bien como plantearnos estas estrategias para poder hacer esta transferencia técnica de lo local a lo metropolitano, y también, en clave de transversalidad, impulsar procesos de coordinación de lo social a lo sanitario, de lo social a lo educativo, porque creo que puede ser una estrategia también a largo plazo para transversalizar la mirada de género y la mirada de los cuidados desde una perspectiva interseccional. A otro nivel, y en referencia a lo que ha planteado Lina en torno a los PERTE tienen algunas cosas buenas, pero hay una exigencia de cofinanciación de 220.000 euros para poder entrar a jugar, que ¿quién tiene 220.000 euros por ahí sueltos para cofinanciar? O sea, con muchas dificultades, incluso algunas administraciones públicas, con lo cual no nos flipemos con las bondades de ciertas cuestiones, porque también tienen mogollón de elementos a quienes están favoreciendo esas políticas de la economía social, a los sectores más paternalistas, menos transformadores, que hacen a veces negocios con la pobreza, ¿no? Desde la red hablamos más de la voluntad de tender a la prescripción, a impulsar la prescripción social y la coproducción de políticas públicas. Esto implicaría, por una parte, la
la revisión de la ley de subvenciones, que es otro elemento que habría que meterle mano, pero ya con carácter de urgencia, los pliegos y los tamaños de los lotes de las licitaciones, que en tema de cuidados es una de las grandes dificultades que encuentran las entidades pequeñas sin ánimo de lucro para poder dignificar sus condiciones laborales, y luego superar el binarismo de la coproducción público-privada para intentar impulsar ya coproducción público-cooperativa comunitaria, que en municipios de pequeña dimensión hay bastante recorrido y se podía hacer también una transferencia, y eso necesitará también de una voluntad política de reconocimiento de esa agencia social. Muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas. Tenemos más preguntas por aquí. Vamos a recoger y si os parece luego pueden responder las participantes. Rafaela, tenías una pregunta. Tengo varias cosas. Lo siento, pero bueno, nada, saludar a las compañeras, pero bueno, tengo algunas cuestiones para preguntar y para, por ejemplo, bueno, lo de los pliegos, que también me sumo a esto, ¿no? ¿Qué estáis haciendo con los criterios y los pliegos de las empresas que se están encargando de los cuidados? Yo soy de Madrid y me gustaría saber ahí para chinchar por allí. En lo del tema del empadronamiento, que, bueno, cuando hablaban de la vivienda, cuando ustedes pues estaban hablando de las compañeras que estuvieron durante la pandemia con el tema de lo de las casas, me gustaría saber qué estáis haciendo también con lo de la vivienda, no solamente para hacer esta cuestión de emergencia, sino qué estáis planteando con el tema de la vivienda, porque el empadronamiento, por ejemplo, para nosotras en Madrid es complicadísimo, y luego pues eso también generaría que con el tema de la vivienda se pudiera resolver el tema también del empadronamiento, y además que sea una cuestión de derecho público el tema de la vivienda, ¿no? También me gustaría saber sobre el tema a quiénes, a cuánta gente, si sabéis a cuánta está llegando los servicios de los que ha hablado Laura, el tema de la tarjeta, el tema de lo de la red, esos servicios que me parecen súper potentes e importantes, porque ahí mejoraría también la vida también de la gente. Si a cuánta gente está llegando, a cuántas mujeres está llegando, si hacéis campañas para que se sepa también que esos recursos están, porque a veces se hacen los recursos, pero no llegamos a saber lo que estáis haciendo, si hacen campañas sobre eso, ¿no? Y luego, pues, otra cuestión es para la compañera que ha hablado de las políticas del tiempo, pues, bueno, a mí en particular me hubiera gustado que nos hubieras explicado un poquito más de cosas así prácticas que hacéis, porque bueno, qué pena, ¿no? Que con el tema del tiempo, pero nos hubiera gustado saber, que seguro que los tienes, ¿no? Pero cuando hablabas al final de lo que estáis haciendo con las trabajadoras de hogar, del tema de la formación para lo de los tiempos, no sé, me gustaría decirte que bueno, que es como algo como muy simplista, ¿no? Para llegar a los tiempos, pues se necesitaría que se mejorara la vida de las trabajadoras de hogar y las cuidadoras, que es lo que va a generar que luego tengamos tiempo para nosotras, porque tiempo tenemos para cuidar y para hacer el trabajo de hogar y gestionar las vidas, pero lo que no tenemos es todos esos tiempos, por ejemplo, que mejoran políticas públicas, que mejoren el tema de los tiempos, los horarios, los descansos, que se respeten los descansos, que se respeten todos esos derechos laborales de las trabajadoras de hogar, que ahí sí llegaríamos a tener tiempo para nosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy por aquí. Buenos días, Egunon. Me ha encantado esta mesa, hasta ahora la que más me ha gustado del Congreso, muy útil. Como hay muchas preguntas, yo lo dejo ahí y si no me podéis responder, lo busco en la web, no hay problema. A mí me interesaría saber, Laura, más medidas de fiscalidad feminista, que es un tema que me interesa mucho, pero lo digo, lo puedo buscar en la web sin problema. Y luego abro un debate, un melón, que no tiene por qué contestarse tampoco, lo dejo ahí para la reflexión. Si estamos transitando de políticas de empleabilidad a políticas de igualdad,
y nos queremos centrar en medidas de fiscalidad feministas, cómo puede afectar la transición que ve últimamente a la hora de recoger estadísticas, centrándonos solo en el género, cuando muchas de las políticas en las que necesitamos introducir incentivos de fiscalidad tienen que ver con una necesidad también de recoger estadísticas para la variable sexo. Y bueno, es un tema que a mí me preocupa y que no ha salido sobre la mesa, porque creo que para este tipo de medidas basadas en la fiscalidad, que no estén centradas en la empleabilidad o los cuidados o las violencias machistas, que entiendo que no es necesario ese desglose, sí que va a ser necesario seguir recogiendo estadísticas en las dos variables, porque si no, a ver cómo vas a hacer medidas de fiscalidad que tengan que ver con investigación en patologías que pueden afectar específicamente a las hembras de la especie humana. Y bueno, sé que es un súper melón, pero como tiene que ver con la fiscalidad y no meramente en empleabilidad, pues creo que en algún momento debería abordarse esta necesidad de explicitar ambos tipos de estadísticas. Y ahí lo dejo. Vale, tengo cuatro os tengo controladas. Hola, buenos días. Muy cortito. Mi pregunta es de cómo blindamos todas estas medidas, ¿no? Vienen de gobiernos progresistas, vienen de movimiento feminista y sin embargo son las más vulnerables si cambian las tornas, ¿no? ¿Cómo las blindamos? ¿Cómo evitamos que si viene una embestida conservadora no demos pasos atrás y nos dejen todo esto desmontado, ¿no? Porque sabemos que estamos en el punto de mira. Y ahora nos quedan dos palabras por aquí. Vale. Os pido que seáis Sí. breves, por favor, para darles tiempo también a responder porque tienen mucho contenido. Vale, claro que sí. Bueno, primero una reacción a la exposición de Lina, ¿no? Cuando hablamos de transición justa se coloca transición ecológica, se coloca la transición digital y se nos vuelve a olvidar la transición de los cuidados, ¿no? Entonces, yo creo que en la economía feminista tenemos que ser unas pesadas con el mantra de que no hay transición justa si no hay una transición en los cuidados. Entonces, bueno, esto un poco como que ya cuesta colocarlo en todas las instituciones europeas, pero bueno, yo creo que si nos vamos de este congreso con ese mantra, entre otras cosas, que nos vamos a ir con muchas, pues yo qué sé, algo hemos ganado. Y luego una pregunta para Laura, o sea, has explicado unas políticas súper potentes, os estáis metiendo en los temas duros, ¿no? de la gestión municipal, como urbanismo, como fiscalidad, tú has mencionado varias. ¿Cómo lo hacéis institucionalmente? Digo, porque tendréis que trabajar con otras áreas, ¿no? Tú con otras concejalías, el equipo con otras áreas. ¿Cómo se articula, digamos, dentro para justamente poder hacer este trabajo de impactar en esas áreas gruesas? Hago un inciso súper rápido, tema autocuidado, tenéis croissants y cafés ahí porque nos estamos saltando la pausa café, así luego podéis ir directamente. Y ahora tenemos una palabra. Muchas gracias. Bueno, la plataforma Impacto de Género nos defendemos siempre mucho la gestión directa respecto a lo que decía Elba, porque pensamos que a servicios públicos estables debe haber personal público, o sea, deben ser gestionados por personal público estable. En ese sentido, en el Ayuntamiento de Madrid y en general siempre estamos poniendo el ejemplo de la municipalización que hizo el Ayuntamiento de Barcelona, tanto en igualdad, violencia de género, como también en parte, por lo menos, en servicios sociales. Yo quería preguntarle a Laura que un poquito cómo resumirías, ¿no?, el impacto que ha tenido eso en el periodo transcurrido, que ha sido complicado por la pandemia, entre otras cosas, y porque ha habido muchos otros cambios sociales y políticos. La experiencia de la municipalización. Es decir, si es un esfuerzo que crees que es exportable, que podemos ponerlo como referencia, ¿no? Y otra pregunta concreta es también cómo valoras en el convenio de la dependencia que se acaba de firmar, han puesto una subida del 4% y no es que la condicionen a la indexación, es decir, a que las contratas, porque ese sector trabaja casi todo en contratación pública, a que los ayuntamientos, comunidades autónomas les suban la cuantía del precio del contrato, pero lo vienen a insinuar. Es decir, que tanto la patronal como las organizaciones sindicales tienen que presionar a las administraciones públicas para que aumenten
los precios de las contratas. ¿Cómo lo ves tú eso? Tal vez. Hola. Tal vez se necesitan unos cafés adicionales para responder algunas preguntas. Mi pregunta va en el sentido de, ¿tienen ustedes experiencias desde gobiernos progresistas o no, que puedan dar o no una línea feminista desde la directriz primaria? Quienes están a cargo de los asuntos de género o feminismo, podemos ser feministas, pero entrar en esa negociación con otras áreas, vivienda, educación, salud y demás, no están en cabeza de personas feministas. ¿Y cómo ha sido eso, pues más allá de la orientación política máxima feminista, cómo ha sido ese proceso de ser operativo esto? ¿Sí? Y si no se alcanza ahora, sí me gustaría un café, porque lo necesitamos. Bueno, yo lo primero que quería decir es agradecer a Lourdes Muñoz haber venido. En el Congreso se está viendo, ¿no?, que hay nuevos temas que están apareciendo, como el tema digital, los vínculos con otros movimientos como el antirracial, ¿no? Están con temas muy potentes, pero sin las los elementos fundacionales, ¿no?, de la economía feminista, y con trabajos como el de Lourdes Benerian, y una economía en la que como si todo el mundo contara, ¿no? Sin ese trabajo no estaríamos aquí hoy, ¿no? Entonces quería como darle las gracias a Lourdes. También quería hacer referencia a la presentación que ha hecho Laura, que ha explicado muchas cosas. Hay una que creo que ni la ha mencionado, es el apoyo al Congreso. El apoyo al 8º Congreso de Economía Feminista. Hablamos de la economía como sostener la vida, sostener el Congreso. Ha sido gracias al trabajo que se ha hecho desde la Regiduría de Feminismos, ¿no? Sí que de la Cátedra de Economía Digital llevábamos 6 años trabajando con el Ayuntamiento, pero en el momento de organizar el Congreso de Economía Feminista, quienes nos abrieron los brazos fueron desde la Regiduría, y creo que esto hay que ponerlo en valor. Y luego también quiero hacer presente a las 3 ponentes, ¿no? No está el Gobierno del Estado español, no hemos podido llegar ahí, pero lo haremos llegar. Quiero hacer presente a todas, también teniendo en cuenta la diversidad de colores políticos que hay detrás, que el Congreso va a acabar con una relatoría que podéis entomar de futuro, y pedir mucha coordinación, ¿no?, para poder como desarrollarla, ¿no? Ayer la alcaldesa nos decía de ocupar todos los espacios, ¿no? Es un tema como muy de actualidad, todo en todas partes, vamos a todo y en todas partes, ¿no?, como la película, pues nosotras ahí. Y bueno, este congreso pues ha combinado estrategias, ¿no? La estrategia desde la investigación, desde los actores económicos, como la mesa que ha habido antes, o desde los movimientos sociales, desde la economía social, también desde las instituciones políticas, ¿no? Y en esta combinación de estrategias, en esto de todo en todas partes, vamos a por todas con la economía feminista, pues ponerlo en valor. Y aquí pues hacer referencia a que en el marco del Congreso se ha hecho el kick-off de un proyecto europeo, una red europea que se llama PIWIL, que durará 4 años, en el cual estáis todas. Entonces, quiero decir que hay un marco de colaboración y de trabajo futuro para desarrollar acciones conjuntas. Gracias. Estamos fuera de tiempo, pero por favor, súper rápido, y podemos seguir la conversación fuera con café y croissants. Tenemos otra mesa a las 2. ¿Intento una contestación rápida? Sí, ¿o no? ¿Sí? 5 minutos. Sí. Lourdes me da 5 minutos, así que
Bueno, voy rápidamente con algunos de los elementos que creo que por el cargo que ocupo, digamos, puedo contestar mejor, aunque sí es cierto que, por ejemplo, en algunos temas que comentaba la primera compañera de la Xarxa, yo la ley de dependencia la he mencionado porque me parece que es un lastre, que ya es hora de que en algún momento, a veces es como no lo toques, no vaya a ser que nos lo quiten, pero o sea, ya llevamos muchos años arrastrando la precariedad que supone la ley de dependencia, una ley de dependencia que, como nos puede pasar con el marco legislativo en el ámbito de las violencias, que ha pasado, que la orgánica no ha sido reformada, nos hemos ido a hacer otra, ¿no? Vamos generando leyes y leyes, pues bueno, hablemos de cómo, pero probablemente la ley de dependencia ahora mismo en materia de cuidados es no sé, es casi anecdótico lo que está cubriendo en materia de cuidados y no regula ahora el planteo, por ejemplo, de la actual ley de servicios sociales, que quería entrar también a abarcar algunos temas y el debate es competencial y no en materia y no hay demasiados movimientos sociales detrás o sociedad civil organizada diciendo cómo esto tiene que afectar al marco de los cuidados. Es que no, eso no está pasando en España. Cataluña tiene mucha suerte con redes como la vuestra. Yo acostumbro a ir cuando organizáis cosas que son abiertas, aprendo muchísimo, cogemos ideas, pero es verdad que falta una movilización social que mueva y que ponga este tema en agenda y que lo ponga de manera exigente. O sea, realmente aquí en España hay que hacer un salto que es muy grande. Algunas iniciativas de las que hablabas, territoriales, por ejemplo en Barcelona, junto con la Generalitat, se está intentando impulsar una mirada de un sistema sociosanitario que es complicadísimo, que ahora se ha creado una agencia y vamos a reflexionar y vamos a pensarnos y vamos a debatir, pero que está claro lo que pasa cuando haces recortes en salud y el posoperatorio en el hospital son 2 días en vez de 5. No nos hemos puesto mejor antes. No es que ahora nos curamos antes, es que hay alguien en casa que está cuidando al que acaba de salir del hospital, ¿no? Entonces, esas vinculaciones entre lo social y sanitario en la ciudad de Barcelona, por nuestro volumen, por ejemplo, es algo súper urgente que hemos intentado, que hay algunas experiencias, pero que realmente no funcionan. Y es verdad, no puedo hablar por otros ámbitos, soy muy capitalina en ese sentido, ¿no? Conozco la administración en la que estoy, pero que creo que hay que, o sea, que recojo tu intervención y realmente me sumo a ella, pero que sí que hice la crítica a la ley de dependencia y cada vez que me dan un micro a hablar de este tema, lo hablo porque es que nadie más lo dice y es algo que encuentro mucho a faltar en los niveles institucionales. Es como ya nos está bien, no vaya a ser que nos lo quiten, lo dejamos ahí. Oye, no, hay muchísima precariedad. ¿Qué pasa? Que delante de las instituciones, delante del Congreso, delante de Plaza Sant Jaume, delante de las reivindicaciones que llegan, nunca serán de mujeres afectadas por el sistema de protección de la infancia, no será de usuarias de servicios sociales, no lo es de las que reciben miserias en la ley de dependencia y eso es necesario para que se escuche dentro, no solo que algunas entremos con conciencia, porque si no hay esa presión no lo conseguiremos. Y en ese sentido quiero hablar de los límites de la administración pública, desde la contratación pública, que aquí se comentaba, también de la propia, ¿no?, de los sistemas de internalización. Realmente la administración pública hoy día no está preparada para los retos que necesitamos abordar y que se han planteado desde la mirada de economía feminista. Lo digo por los límites de la ley de contratación pública, que cada vez que tenemos que explorar los límites, particularmente en el servicio de atención domiciliaria, con un convenio que no es la subida que necesitaba el sector, sobre todo las trabajadoras familiares. Un sector precario, precarizándose desde la administración pública, porque como bien comentabas, mayoritariamente son servicios que da la administración pública, que son feminizados, que son precarios y que la ley actual de contratación pública nos pone muy difícil mejorar. Aún así, tenemos un informe que, si la compañera de Madrid lo quiere, puedes hacer cosas como no obligar a ir a una trabajadora de una punta a otra de la ciudad perdiendo tiempo. Eso sí que lo hemos incorporado. Puedes estar en la misma zona, se pueden hacer equipos de trabajo con mirada social, que la trabajadora familiar no esté sola por la ciudad. No, tú tienes un equipo donde también interviene el centro de servicios sociales, la trabajadora familiar, puede intervenir un servicio de dependencia, puede intervenir un centro de día. Vamos a montar equipos, vamos a promover la formación de las trabajadoras, vamos a hacer que en los pliegos de contratación la oferta técnica pese más que la oferta económica, porque si no al final la ley lo que te dice es tienes que cogerte el más barato. ¿Eso qué hace? Que te acabes cogiendo pues Florentino Pérez, que ganó en Barcelona muy a mi pesar, ¿no? Y siempre me señalan como es que tú eres la... Bueno, tenemos unos límites de contratación pública que tenemos que poder solucionar. Lo mismo ocurrió con la internalización. Barcelona
Desde mi concejalía hemos internalizado el SARA, Servicio de Atención y Recuperación a Violencias, los puntos de información y atención a las mujeres, el CIRT, que son las compañeras de transversalidad, que si ahora me da tiempo hablaré sobre cómo nos organizamos en el ayuntamiento, y los APCs desde los servicios sociales. Ahora se ha internalizado vía judicial un nuevo servicio, un servicio de atención en materia de prostitución. Pero es súper complejo, la administración pública no está preparada, tal y como está diseñada ahora, para hacer procesos, primero, que Barcelona hizo tirándose a la piscina y todavía hoy, ¿no? Arrastramos algunas problemáticas derivadas de la internalización, sobre todo que tienen que ver con la compatibilización del convenio laboral que tiene el ayuntamiento con la tipología de servicios y con lo que pasa en las mesas sindicales. Que poco hablamos, pero ¿por qué tenemos convenios de ciudad mucho mejores en ámbitos muy masculinizados y por qué cuando vienen las mejoras de los convenios femeninos, bueno, son temas que cuesta muchísimo más poner en agenda, que cuesta muchísimo más de abordar? Pero obviamente se pueden hacer algunas cosas y tenemos toda la información para las compas de Madrid o quien lo necesite, pero es muy limitado y seguimos siendo un motor económico precarizador. El empadronamiento sin domicilio fijo, una de las luchas de la ciudad de Barcelona, porque los municipios de alrededor pues, se encuentran muchas maneras de no hacerlo. ¿Qué pasa? Que al final, pues muchísima población que tiene todo su derecho a hacer su vida en Badalona, en Santa Coloma, en Hospitalet de Llobregat, tiene que empadronarse en la ciudad de Barcelona. Porque no se está ofreciendo lo que nosotros aquí le llamamos domicilios sin empadronamiento fijo. Es decir, tú en un equipamiento municipal tienes derecho a ser vecino o vecina de la ciudad de Barcelona, aunque estés en una situación administrativa irregular. Y eso, volvemos a la importancia de la Ley de Servicios Sociales, quiere decir que solo tendrás derecho, personas vecinas y vecinos que llevan años en la ciudad de Barcelona viviendo aquí, solo tienes derecho a las prestaciones de emergencia social y no a muchas otras. ¿Se ha hablado de vivienda? Pues no se accede, digamos, a determinadas prestaciones sociales o al derecho a la vivienda. ¿A cuánta gente llega y cómo? También lo tenemos, estamos hablando de centenares de miles de personas. Por ejemplo, la tarjeta cuidadora en 2 meses ya habíamos llegado a 20.000 personas. En materia de feminización de la pobreza hemos superado las 100.000. Tenemos los datos del Barcelona Cuida, o sea que eso realmente tiene gran impacto. No es visible, no están en Plaza Sant Jaume haciendo la manifestación, no son personas, digamos, que se organizan de una manera masiva pero hay muchísimas entidades en esta ciudad que han acompañado esas medidas. La red de familias cuidadoras, por ejemplo, es una de las impulsoras del Barcelona Cuida o de otros servicios. Han acompañado la tarjeta cuidadora y en ese sentido tenemos todo bastante sistematizado y os lo podemos pasar. Fiscalidad, yo decía, yo soy al final, hoy expongo aquí, pero hay un equipo especialista que seguro que te puede explicar muchísimo mejor. Ahora está aquí Marto, el equipo de transversalidad, y seguro que ya te puede explicar. Sobre la estadística sexo-género sí quiero decir una cosa, porque nosotras llevamos un debate interno, digamos, largo. La ley de igualdad bloquea, o exige, obliga a hacer la recogida estadística por sexo. Yo no creo que la recogida estadística por género tenga que ir en detrimento de la de sexo, y aquí hay todo un debate. Un debate, por ejemplo, la Ley 11/2014 sí que incorpora el nombre y sentido, pero no incorpora la obligación de la orientación sexual o identidad de género. Esto supone problemas a nivel jurídico de cómo recoges, sobre todo si se entiende como categorías protegidas el género o la identidad de género a la hora de recoger estadísticamente. Pero yo no veo ningún impedimento, y hay bastante debate aquí detrás, en hacer recogidas que no distorsionen los datos que ya hemos conseguido tener, y que también ha sido una lucha, que tenemos obligación de hacerlo por ley, pero que también tenemos y necesitamos esos datos de identidad de género y cuando haga falta de orientación sexual, que son categorías, en este sentido la segunda es una categoría protegida, pero como administración pública hay un movimiento social que lo está pidiendo, hay una ley que incorpora algunos elementos y no otros, y es un debate que es difícil. Y acabo con lo de cómo nos organizamos, porque igual sí que es como útil. Primero decir, para nosotras, ya tengo que cortar, el feminismo, y tal y como entendíamos nuestra propuesta política y de dónde venía el anterior gobierno, no somos un movimiento identitario, no vamos a ser la casilla de las mujeres.
Entonces, ahí tiene sentido, ¿no? Meterte en economía, meterte en todas las áreas. La estructura municipal que revertimos, en su momento era pues, una concejalía de mujer con los servicios para mujeres, ¿no? El otro día lo comentábamos con las compañeras de Cali. Repensamos la estructura municipal que hay ahora mismo en transversalidad de género. Tienes un equipo que está en gerencia municipal, por lo tanto tendrá la visión de los recursos humanos, de los recursos económicos, de la contratación, y de hecho no están en la concejalía de feminismos. Mantenemos ese doble, ¿no?, de la sectorialidad y la transversalidad como dos ejes, y lo hemos generado una red de referentes de transversalidad de género, 210, Estel, no, me invento. Son los 5. No, bueno, unidades de transversalidad de género con personas, ¿no?, que son referentes, es verdad, 210 en el general. Pasamos de 9 personas cuando entramos al ayuntamiento a 210. O sea, necesitas recursos humanos. No es que yo voy y convenzo al concejal de deportes de trabajar desde una perspectiva de género. Necesitas gente con experiencia, con formación y con capacidad de tirar adelante las políticas. Entonces, tienes personas referentes en cada una de las áreas, tienes un área de transversalidad y tienes una concejalía de feminismos, y ahora en el café te cuento cómo funciona todo esto. Yo quiero... ¿Has entendido algo? Yo quiero apuntar algunas de las cuestiones y recojo también todo el tema de la transversalidad, porque para nosotras es fundamental. Por eso explicaba al inicio, ¿no?, me he comido un poco de tiempo, explicando precisamente la apuesta sobre el tema de esta cuestión de transversalidad, y precisamente cómo la Generalitat de Cataluña tampoco tenía esta estructura que también estamos construyendo conjuntamente con Función Pública, ¿no? Quiero decir que esto ha sido un camino que también estamos realizando precisamente para cambiar la lógica de la transversalidad. Sí que, respondiendo a la compañera, ¿no? No me había dado tiempo a poder desarrollar, ¿no?, algunos elementos. He puesto un ejemplo que seguramente no ejemplifica todo el trabajo que estábamos realizando con el tema de las trabajadoras del hogar y de la cura, ¿no? Porque precisamente una de las cuestiones que para nosotras ha sido más importante es todo el tema de la regularización, ¿no? Quiero decir que ha habido un eje muy intensivo sobre el tema de la regularización que estamos trabajando a través de subvenciones, aparte de todo el tema del apoyo tanto a las entidades como a proyectos que hemos empezado a impulsar en esta legislatura, ¿no? Yo creo que no hemos dicho, y yo no me quiero ir de esta sala sin decirlo, que no podemos estar hablando de cuidados, ni de economía feminista, ni la transformación feminista sin la derogación de la ley racista que tenemos y que condiciona absolutamente, que es la ley de extranjería. Quiero decir, es absurdo que estemos hablando, y perdonad así la contundencia, pero es absurdo que estemos hablando de estos elementos cuando hay una ley que sostiene precisamente la precariedad y que sostiene la exclusión de la mayoría de mujeres que están ejerciendo y que no pueden ejercer sus derechos ni laborales, ¿no?, ni de protección en el tema de violencia. Quiero decir que me parece fundamental, y eso lo vinculo también con el tema de la ley de dependencia. Quiero decir, coincido con la lectura de Laura, que está siempre este miedo de esta fragilidad de la ley, y tiene que ver con que no creemos que forma parte de la estructura del Estado, ¿no? Quiero decir, que igual que las políticas, y creo firmemente, ¿no?, de que las regidurías, las consejerías en los ayuntamientos, o en este caso, ¿no?, la consejería del Departamento de la Generalitat, son organizaciones que han venido para quedarse, ¿no?, y que si no nos lo creemos para poder sostener, ¿no?, este cambio estructural que necesitamos. Y todo lo que estás planteando con el tema de economía social, sin una estructura en el que tú estás sosteniendo y discutiendo, y lo digo así, que eso no es una cuestión de algunas, sino que es esencial en la transformación de la configuración, ¿no?, de las políticas públicas en economía, en vivienda, ¿no?, en economía social, es imprescindible. Coincido también, lo ha apuntado Laura, y yo aquí me sumo, ¿no?, las dificultades. Nosotras, por ejemplo, acabamos de hacer en un sector que había estado precarizado, no, lo siguiente, ¿no?, con todo el tema del convenio de las personas que están trabajando en los servicios de atención en violencia. Hemos hecho un aumento
de un 10%, ¿no? de los contratos, ¿no? a las entidades que gestionan servicios, y no tenemos mecanismos, ninguno, para garantizar que eso va precisamente a las trabajadoras, ¿no? O sea, quiero decir que los mecanismos, y lo apuntaba Laura, tenemos unas barreras, ¿no? Con el tema de contratación y con el tema de los convenios muy difíciles de subsanar, ¿no? Y estamos trabajando precisamente para hacerlo. Y ya acá yo... Disculpar, es que me parece importante por el tema de los empadronamientos. Lo digo porque también es una herramienta que nosotros estamos utilizando como Govern y que pertenece a nuestra consellería, y es una herramienta que creo que puede ser útil. Hemos creado también unas formaciones a los secretarios de los diferentes ayuntamientos. Estamos en esta primera fase para empezar a sancionar después, ¿vale? Pero los secretarios de los ayuntamientos son los responsables de los empadronamientos, ¿vale? Entonces, esta figura muchas veces, ¿no? Ha sido elementos que no... con las dificultades que vosotras estabais expresando, nos hemos hecho garantes, ¿no? de esta responsabilidad, ¿no? Y de la responsabilidad de los municipios con el tema del empadronamiento, porque efectivamente es una de las herramientas también para poder garantizar derechos. Desgraciadamente todavía. Tenía muchas más otras cuestiones, pero parece ser que... Sí. Sí, no, perfecto. Muchas gracias a Montse Pineda y a Laura Pérez y a todas por estar aquí, a todas.